Reciban un cordial saludo, estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático. En miras de la preocupación de que hay muchos estudiantes que faltando 4 días para la entrega de la actividad no la han abordado, eh, se nos hace necesario hacer este video, un video práctico, digamos, en la medida que todavía se puede lograr el objetivo. Todos aquellos estudiantes que no han ingresado al foro y que no lo saben hacer, entonces es importante que vayan al curso Pensamiento Lógico Matemático, hagan clic en Entorno de Aprendizaje Colaborativo, vayan al foro Unidad 1, Tarea 1, Proposiciones, Tablas de Verdad. En ese espacio entren al foro que les corresponde, vayan al último mensaje, porque la mayoría de estudiantes son muy desordenados en la adjudicación de los aportes. Siempre deben darle responder al último mensaje eh, para que el foro quede ordenado. Van a responder, sencillamente hacen la elección de su ejercicio. ¿Qué pasa? ¿Qué dice la guía? Dice actividades a desarrollar, ejercicio 1, conceptualización de cuantificadores. Les dan la bibliografía que está en el entorno de conocimiento y que fue enviada a cada uno de sus correos en formato PDF, o sea, la tienen. Nos dan 5 temas, ¿cierto? Por ejemplo, el estudiante es necesario que primero verifique la letra que no han elegido sus compañeros. O sea, no pueden hacer la elección que ya algún compañero la hizo porque no se les va a valer la actividad. En eso debemos ser muy respetuosos. ¿Listo? Ejemplo, entonces, elige la letra C. Del ejercicio 1 va a escoger cuantificador existencial. ¿Y qué nos dice esa actividad? Dice, con base en los contenidos desarrollados en la lectura, el estudiante debe escoger uno de los siguientes temas y presentarlo de manera gráfica. Me están llegando muchos trabajos con solo, digamos, la fundamentación teórica. En este caso, lo que van a hacer es una presentación, ya sea si la quieren hacer en PowerPoint, en Prezi o en otra herramienta digital. Es muy clara y muy precisa. En la primera parte irá una portada, en la segunda el concepto de cuantificador, ya sea si eligieron el universal afirmativo, el universal negativo, el existencial único o la equivalencia entre cuantificadores. En la segunda van a ir 2 ejemplos sencillos, en la tercera la bibliografía de donde tomaron la información, puede ser esta misma Cardona, porque ahí está explicado cada uno de los cuantificadores, y adjuntan en el foro el enlace de Prezi o los pantallazos de la presentación de PowerPoint. Es eso sencillamente. Vamos al ejercicio 2, nos dice proposiciones y tablas de verdad. Nos dice, si el estudiante eligió la letra C, entonces va a desarrollar este ejercicio. Les dan un lenguaje natural. A partir de este lenguaje natural, ¿qué deben hacer? Definir las proposiciones simples. Definir la proposición simple es separar los conectores y ahí nosotros obtenemos las proposiciones. Recuerden que las proposiciones se declaran en letras minúsculas a partir de la letra P. ¿Listo? En letras minúsculas. Luego dice definir la expresión del argumento en lenguaje simbólico. Esto lo debemos pasar, ya teniendo nuestras proposiciones simples, debemos formar nuestro lenguaje simbólico con los conectores lógicos. Finalmente, vamos a ir al simulador de lógica UNAD. Ahorita les explico cómo. Vamos a hacer la simulación y luego vamos a generar una tabla de verdad manual a partir de ese lenguaje simbólico. Estas 2 tablas deben coincidir. ¿Qué nos estamos dando cuenta, chicos? No están haciendo el ejercicio a conciencia y están cuadrando las tablas. Nosotros revisamos, entonces es importante que hagamos un aprendizaje significativo. El tema no es difícil. Se van a dar cuenta que en 1 o 2 horas ustedes pueden desarrollar su guía. No dejen pasar la fecha. Listo. El ejercicio 3.
El estudiante vuelve a elegir la letra C. Acá les están dando un lenguaje simbólico. ¿Qué deben hacer? Definir las proposiciones simples. Las van a crear cada uno de ustedes. Aquí les muestran un ejemplo. P. Carlos estudia en la UNAD. Q. La UNAD es una universidad pública. Debe coincidir. Luego dice, reemplazar las variables expresadas y llevarlas a un lenguaje natural. No lo están haciendo. Solo están haciendo la simulación de la tabla y la tabla. Pero a partir de las proposiciones deben formar un lenguaje natural dependiendo de este lenguaje simbólico. Generan la tabla en el simulador lógica y luego generan la tabla manual. Finalmente, dicen si es una tautología, una contradicción o una contingencia. Si todos los valores de la tabla les da verdaderos, es una tautología. Si les da todos falsos, es una contradicción. Y si les da alternos o cualquier valor verdadero o falso, es una contingencia. Entonces la presentación va a ser más o menos así. Si eligieron la letra A, entonces una portada, el concepto, los ejemplos y las referencias bibliográficas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, elegimos el ejercicio A? No lo voy a desarrollar el ejercicio A, pero vamos a hacer un ejemplo parecido. Si Laura chatea en su celular y conduce por la autopista, entonces Laura tiene una alta probabilidad de accidentarse o Laura puede dañar su automóvil. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Encerrar nuestros conectores. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo aquí más o menos. Dice, encierro mis conectores, los marco de rojo. Yo ya sé que mis conectores son, eso es importante. Primero, que tengan claro qué es la negación. La negación digamos, aquel conector que si lo aplicamos, nuestra proposición cambia el valor de verdad. Si es verdadero, cambia a falso. Si es falso, cambia a verdadero. ¿Qué es una conjunción? Cuando nosotros agrupamos dos proposiciones simples con un conector que se llama y o conjunción. Este es verdadero solo cuando las dos proposiciones son verdaderos y en otro caso es falso. La disyunción es cuando las dos proposiciones son falsas, es falso, en todos los demás casos es verdadero. El condicional, solo cuando mi primera proposición es verdadera, es falsa, en otro caso es verdadero. Y el bicondicional solo es verdadero cuando las dos proposiciones tienen el mismo grado de verdad. ¿Listo? Entonces, en este lenguaje natural vamos a señalar todos los conectores. Sí, siempre va a ir ligado de un entonces, porque es un condicional. O es la disyunción y es la conjunción. Ahora le damos colores a cada una de las proposiciones para que ustedes las tengan claras. Si las proposiciones se repiten, se vuelven a tomar del mismo color. Es importante que eso esté claro. Ahora, ¿qué hacemos? Dice definir las proposiciones. La definimos con dos puntos y la definimos en letras minúsculas. Sencillamente las copiamos tal como están en el lenguaje natural. No nos inventamos nada, solo las copiamos. Entonces, ¿cuántas proposiciones tiene este lenguaje natural? Este lenguaje natural tiene 4 proposiciones. ¿Cómo nos va a quedar la tabla de verdad? Nos va a quedar con 2 a la 4, como se define, nos va a quedar con 16 filas. ¿Qué hacemos? Ya tenemos nuestras proposiciones simples. Ahora vamos a insertar tabla y vamos a decir insertar una tabla de cuánto. ¿Cuántas columnas? Pues vamos a hacer 8 columnas y filas vamos a hacer 17, ¿cierto? Si es 2 a la 4 va a tener 17. Entonces, ¿qué vamos a colocar aquí? Vamos a colocar aquí nuestra proposición P, nuestra proposición Q, nuestra proposición R y nuestra proposición S.
¿Cómo llenamos la tabla? Si nosotros tenemos que es 2 a la 4, 16 filas, vamos a llenar la tabla 8 valores de verdad hacia abajo y 8 valores de falso hacia abajo. Aquí es explicándoles cómo se inserta la tabla. ¿Listo? ¿Cómo llenamos acá? Entonces ahora es la mitad de eso, 4 valores verdaderos y 4 falsos. Y así sucesivamente. Ahora acá son 2 valores verdaderos y 2 falsos. Todo así hacia abajo. 2 verdaderos y 2 falsos. ¿Listo? Así quería mostrarles. Pero entonces, generamos la tabla. Luego vamos a hacer esta primera parte que es P y Q. Esa la colocamos acá en otra fila. ¿Por qué? Porque vamos a aplicar el operador lógico. ¿Cómo funciona P y Q? Entonces, solo es verdadero cuando las dos son verdaderas. Vemos en este caso, en el demás es falso, la tabla se llena rápido. Ahora vamos a hacer esta otra parte, R o S. R o S. ¿Cómo funciona nuestro conector de disyunción? Cuando las dos son falsas, mire aquí vemos, cuando las dos son falsas es falso, en otro caso es verdadero. Cuando las dos es falsas es falso, en otro caso es verdadero. Y finalmente nos dice que debemos hacer el condicional entre estas dos, ¿cierto? ¿Cómo funciona el conector de conjunción? Solo cuando mi primera proposición es verdadera y mi segunda proposición es falsa, es falso. En otro caso, es verdadero. Finalmente tenemos el resultado de la tabla y es una contingencia. Entonces ya sabemos que en insertar tabla, ¿cómo insertamos los símbolos? Vamos a insertar, vamos a buscar el símbolo, insertamos así el I, insertamos el O, o en insertar ecuaciones vamos a insertar nueva ecuación y aquí encontramos el condicional, el bicondicional. Es importante que sepan estas cosas pues para que puedan avanzar en la tarea de hacer ¿cómo vamos a hacer la simulación? Entonces entramos al entorno de aprendizaje práctico. O desde la página también tienen vamos al entorno de aprendizaje práctico, le damos simulador lógica UNAD y hacemos clic en este y sencillamente copiamos nuestro lenguaje simbólico. Entonces, por ejemplo, P, I, Q, paréntesis, aplicamos el condicional, volvemos a abrir paréntesis, R, O, S, cerramos paréntesis. Todo tal cual, le damos generar tabla. Ahí está la tabla, ¿cierto? Buscamos esta herramienta de recorte, puede ser, o toman el pantallazo y recortan la tabla, la pegan en su Word, van a su Word y la pegan acá. Y ya hicieron la tabla manual, la tabla simulada. Les recomiendo que hagan primero la simulada, pues para que vayan, pero es importante que trabajen cada una de las columnas, porque de lo contrario, pues el aprendizaje de los conectores no se está dando, ¿cierto? ¿Qué hacen en el ejercicio 3? Les dan un lenguaje simbólico. Cada uno diseña sus proposiciones. Entonces, pierdo el semestre en la UNAD. Q, estudio lo suficiente, eres hoy un excelente profesional. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos obtener el lenguaje natural en base a este lenguaje simbólico. Entonces, recorremos el lenguaje simbólico. Como ya tengo mis proposiciones, pierdo el semestre en la UNAD. Sí, solo sí, mira.
Aquí está este conector, es el de abajo. No Q.